El antiguo Egipto es una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, conocida por sus majestuosas pirámides, sus enigmáticos jeroglíficos y sus poderosos faraones. Sin embargo, cuando hablamos de los faraones, nombres como Ramsés II, Tutankamón o Cleopatra suelen dominar la conversación. Pero, ¿qué hay de aquellos gobernantes que, aunque menos conocidos, desempeñaron un papel crucial en la historia de Egipto? Hoy, en este viaje por el tiempo, exploraremos a los faraones olvidados, aquellos cuyos nombres no resuenan con tanta fuerza en los libros de historia, pero cuyas contribuciones fueron igualmente significativas. Nuestro primer faraón olvidado es Seqenenratao, un gobernante de la decimoséptima dinastía que vivió durante el segundo periodo intermedio, una época en la que Egipto estaba dividido y bajo el dominio de los Hicsos, un pueblo extranjero que controlaba el norte del país. Seqenenratao es recordado como un valiente líder que inició la lucha para liberar a Egipto de la ocupación Hicso. Aunque su reinado fue corto y su muerte violenta, su legado sentó las bases para la reunificación del país bajo su hijo, Ahmose, quien finalmente expulsó a los Hicsos y fundó el Imperio Nuevo. Otro faraón poco conocido es Hatshepsut, una de las pocas mujeres que gobernó Egipto como faraón. Aunque su nombre ha ganado cierta relevancia en los últimos años, su reinado fue deliberadamente borrado de la historia por su hijastro y sucesor, Tutmosis III. Hatshepsut gobernó durante un periodo de paz y prosperidad, impulsando el comercio y la construcción de monumentos impresionantes, como su templo funerario en Dar el-Bahari. Su reinado desafió las normas de género de su época y demostró que una mujer podía ser tan poderosa y efectiva como cualquier faraón hombre. Continuando con nuestra lista, encontramos a Akenatón, un faraón cuyo nombre es más conocido por su intento revolucionario de transformar la religión egipcia. Akenatón abandonó el culto tradicional a Amón y promovió la adoración de Atón, el disco solar, en un intento de centralizar el poder religioso y político. Aunque su reforma religiosa no sobrevivió a su muerte, su reinado marcó un momento único en la historia de Egipto, caracterizado por cambios radicales en el arte y la cultura. Otro faraón que merece ser rescatado del olvido es Tutmosis III, a menudo eclipsado por la fama de su predecesora, Hatshepsut. Conocido como el Napoleón de Egipto, Tutmosis III fue uno de los mayores estrategas militares de la historia egipcia. Durante su reinado, expandió las fronteras de Egipto hasta límites nunca antes vistos, llevando a cabo 17 campañas militares en Asia y consolidando el poder egipcio en la región. Además de sus hazañas bélicas, Tutmosis III fue un gran constructor, responsable de numerosos templos y monumentos que aún hoy impresionan por su grandeza. Pasando a un faraón menos convencional, encontramos al Amenhotep IV, más conocido como Akenatón. Aunque su nombre es reconocido, su reinado suele ser malinterpretado o simplificado. Akenatón no solo cambió la religión egipcia, sino que también transformó el arte y la cultura de su época. El estilo artístico de su reinado, conocido como el estilo amarniense, se caracterizó por representaciones más naturalistas y menos rígidas. Aunque su revolución religiosa fue revertida tras su muerte, su impacto en la historia del arte egipcio es innegable. Otro faraón olvidado es Psamético, quien gobernó durante la 26 dinastía, en un periodo conocido como el Renacimiento saíta. Psamético y logró reunificar Egipto después de un tiempo de división y caos, restaurando la estabilidad y la prosperidad. Durante su reinado, Egipto experimentó un renacimiento cultural y económico, con un resurgimiento de las artes, la arquitectura y el comercio. Psamético y también estableció alianzas con potencias extranjeras, como los griegos, lo que permitió a Egipto recuperar parte de su antiguo esplendor. Finalmente, no podemos olvidar a Nectanebo II, el último faraón nativo de Egipto. Su reinado marcó el final de la independencia egipcia antes de la conquista persa. A pesar de su trágico final, Nectanebo II fue un gobernante capaz que intentó preservar la cultura y la autonomía egipcia en un mundo cada vez más dominado por potencias extranjeras. Su legado es un recordatorio de la resistencia y la resiliencia del pueblo egipcio frente a la adversidad.
Adentrándonos en el periodo del Imperio Antiguo, encontramos a Djedefra, un faraón de la cuarta dinastía que suele ser opacado por la fama de su padre, Keops, constructor de la Gran Pirámide de Gizeh. Djedefra fue el primer faraón en utilizar el título de Hijo de Ra, vinculando directamente su linaje con el dios solar, una práctica que se mantendría en los siglos posteriores. Aunque su reinado fue breve, Djedefra dejó un legado arquitectónico significativo, incluyendo la construcción de una pirámide en Abu Rabas, aunque ésta quedó inacabada. Su figura es un recordatorio de que incluso los faraones menos conocidos contribuyeron a la grandeza de Egipto. Otro faraón que merece atención es Sobekneferu, la primera mujer faraón de la que se tiene registro histórico. Gobernó al final de la decimosegunda dinastía y su reinado marcó el cierre de una era de prosperidad conocida como el Imperio Medio. Aunque su gobierno fue corto, Sobekneferu es un ejemplo temprano de liderazgo femenino en una sociedad dominada por hombres. Su legado, aunque poco documentado, abrió el camino para otras mujeres poderosas, como Hatshepsut, siglos después. En el periodo del Imperio Nuevo, Ay es un faraón que suele pasar desapercibido, a pesar de su papel crucial en la transición política tras la muerte de Tutankamón. Ay fue un consejero cercano a la familia real, y tras la muerte del joven faraón, ascendió al trono. Aunque su reinado fue breve, Ay jugó un papel clave en mantener la estabilidad del país durante un periodo turbulento. Su tumba en el Valle de los Reyes es una de las menos conocidas, pero su historia es fundamental para entender la complejidad política de la época. Otro nombre que resuena en los anales de la historia, aunque no con la fuerza que merece, es Taara, un faraón de la 25 dinastía, perteneciente al periodo nubio. Taara fue uno de los últimos grandes faraones de Egipto, gobernando en un momento en que el país enfrentaba amenazas externas, especialmente de los asirios. A pesar de estos desafíos, Taara impulsó un renacimiento cultural y religioso, restaurando templos y promoviendo las tradiciones egipcias. Su reinado es un testimonio de la resistencia de Egipto frente a las invasiones extranjeras. Adentrándonos en el periodo del Imperio Antiguo, encontramos a Djedefra, un faraón de la cuarta dinastía que suele ser opacado por la fama de su padre, Keops, constructor de la Gran Pirámide de Gizeh. Djedefra fue el primer faraón en utilizar el título de Hijo de Ra, vinculando directamente su linaje con el dios solar, una práctica que se mantendría en los siglos posteriores. Aunque su reinado fue breve, Djedefra dejó un legado arquitectónico significativo, incluyendo la construcción de una pirámide en Abu Rabas, aunque ésta quedó inacabada. Su figura es un recordatorio de que incluso los faraones menos conocidos contribuyeron a la grandeza de Egipto. Otro faraón que merece atención es Sobekneferu, la primera mujer faraón de la que se tiene registro histórico. Gobernó al final de la decimosegunda dinastía y su reinado marcó el cierre de una era de prosperidad conocida como el Imperio Medio. Aunque su gobierno fue corto, Sobekneferu es un ejemplo temprano de liderazgo femenino en una sociedad dominada por hombres. Su legado, aunque poco documentado, abrió el camino para otras mujeres poderosas, como Hatshepsut, siglos después. En el periodo del Imperio Nuevo, Ay es un faraón que suele pasar desapercibido, a pesar de su papel crucial en la transición política tras la muerte de Tutankamón. Ay fue un consejero cercano a la familia real, y tras la muerte del joven faraón, ascendió al trono. Aunque su reinado fue breve, Ay jugó un papel clave en mantener la estabilidad del país durante un periodo turbulento. Su tumba en el Valle de los Reyes es una de las menos conocidas, pero su historia es fundamental para entender la complejidad política de la época. Otro nombre que resuena en los anales de la historia, aunque no con la fuerza que merece, es Taara, un faraón de la 25 dinastía, perteneciente al periodo nubio. Taara fue uno de los últimos grandes faraones de Egipto, gobernando en un momento en que el país enfrentaba amenazas externas, especialmente de los asirios. A pesar de estos desafíos, Taara impulsó un renacimiento cultural y religioso, restaurando templos y promoviendo las tradiciones egipcias.
Su reinado es un testimonio de la resistencia de Egipto frente a las invasiones extranjeras.